Muy buena noche, bienvenidos todos los que siguen este programa semanal de estudio bíblico, Sola Escritura, un recorrido por la Biblia. Nos encontramos estudiando en este tiempo el Evangelio según Mateo y específicamente hoy vamos a ver la primera parte del capítulo número 18. En el capítulo 17, pues usted recordará o no estuvo en el estudio de las semanas anteriores, está la narrativa de la transfiguración de Jesús y también a unas narrativas más cortas cuando Jesús sana a un muchacho que estaba endemoniado y anuncia su muerte y su resurrección y provee para el pago de los impuestos del templo de Pedro y el de Jesús. Hoy vamos a ver unos 14 versículos. Vamos a subdividirlos en cuatro segmentos, empezando por el versículo número 1. Si quiere, vamos de una vez al texto para entrar en materia. Así que sean todos ustedes bienvenidos. Vamos a poner aquí a la vista en versión Reina Valera. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 5. Dice de esta manera: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Muy bien, vamos a poner aquí nuestra Biblia en varias versiones en paralelo. Y antes de entrar a analizar versículo por versículo, hay un pasaje paralelo en el Evangelio de Marcos que nos narra esto mismo y también en el de Lucas. Pero quiero hacer referencia a algo que Marcos menciona y que Mateo y Lucas lo obvian. ¿Por qué? Porque nos da un poquito todavía más de contexto de dónde surgió esta pregunta que hace, en este caso hace Pedro. Dice que venían Jesús y los discípulos y, bueno, recuerde esto, Jesús sabía todas las cosas. Cuando Jesús pregunta algo, no es porque él no sepa. O cuando Dios pregunta algo, no es porque Dios no sepa, sino quiere ver nuestra actitud y nuestra respuesta con respecto a la pregunta. Y entonces dice en Marcos que ellos venían discutiendo en el camino y Jesús les pregunta qué venían discutiendo en el camino. Otra vez Jesús ya sabía, incluso antes de que eso lo dijeran, porque él era todo Dios y todo hombre. Y lo que venían discutiendo entre los discípulos es quién sería el mayor en el reino de los cielos. Algunos comentaristas eh, piensan que como Jesús venía anunciándoles primero que él era el Mesías, bueno, mostrándoles, ¿no? Les pregunta y al final de cuentas ellos responden: sí, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. A partir de ahí les empieza a enseñar de que el Mesías tenía que sufrir y morir y resucitar. Pero dice que ellos no entendían todo esto. Pero algunos comentaristas dicen de que si ellos se quedaron solamente con el que el Mesías tenía que morir, eh, algunos probablemente piensan que ellos están diciendo: bueno, y cuando Jesús ya no esté, ¿quién va a tomar las riendas o el mando? ¿Quién va a ser el mayor? Eso no lo dice el texto bíblico, pero algunos comentaristas lo piensan de por qué venían ellos discutiendo este tema. Y Marcos dice que cuando Jesús les preguntó qué venían discutiendo, no le respondieron. Dice porque se avergonzaban, ¿verdad? Se avergonzaban de haber venido abordando este tema, pero básicamente Jesús los pone en evidencia. Entonces Mateo solo narra esta parte que acabamos de leer.
que se acercaron con él y le preguntaron quién es el mayor, ¿verdad? ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? En realidad ellos venían discutiendo sobre eso, Jesús les pregunta, y bueno, ahí se toman valor y le preguntan, ¿verdad? Ok, así que aquí tenemos varias versiones eh, y vamos a leer para comparar con lo que acabamos de leer, la versión, eh, déjeme ver, bueno, leamos esta vez la NTV, que es la cuarta columna. Por ese tiempo, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿quién es el más importante en el reino de los cielos, el reino del cielo? Y en Reina Valera dice, ¿quién es el mayor? Déjenme ver una cosa acá. Sí, en el griego, en realidad lo que dice es quién es el, el mayor, ¿verdad? Se puede entender también como más importante. No está hablando mayor de edad ni, ¿verdad? Sino el más relevante, el más importante, ponen las personas parafraseadas, ¿verdad? Incluso en esta versión dinámica de la NBI, quién es el más importante en el reino de los cielos. Entonces, él no le responde de un solo. Por cierto, pensemos en otros pasajes donde se habla de este tema también. Jesús en una oportunidad enseñó. Ustedes han visto que los reyes de la tierra se enseñorean de sus súbditos, mas entre ustedes no será así, sino que el que quiera ser el mayor debe ser como el que más sirve. Aquí está dando pautas de cómo se alcanza grandeza en el reino de los cielos. No hay nada de malo en anhelar o desear ser, digámoslo así, importante, no por el estatus, sino por ser relevante en el reino de los cielos. Jesús no les reprende decir, no, no, olvídense de eso. Más bien les dice cómo llegar a ser el más importante o alguien eh, mayor en estima, ¿no? En esa oportunidad les dice, entonces ustedes quieren ser mayores, deben ser los que más sirven. En esta oportunidad, él hace una pequeña dramatización del tema y dice que llamó a un niño, en Marcos dice, y lo sentó en sus piernas y empezó a hablar con ellos, ¿verdad? Aquí dice, llamó a un niño y lo puso en medio de ellos. Y entonces dijo, sigo leyendo ahora la NBI, les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. La Reina Valera decía, si no os volvéis y os hacéis como niños. Esa palabra volver dice en el original griego es, vamos a ver, tras convertirse, ¿verdad? Eh, la idea es dejar el camino que vamos caminando y volvernos y regresar al camino. Esa es la idea, que también está muy de la mano con el proceso de conversión de un cristiano. Cuando un cristiano eh, acepta el sacrificio de Cristo, en ese momento es perdonado, es hecho una nueva criatura, pero a partir de ahí él tiene que convertir sus caminos hacia los caminos de Dios. O sea, no puedo seguir haciendo lo mismo que hacía antes sin Cristo, eh, cualquier área de pecado que fuera, tiene que haber una transformación. Y por eso dice en la textual, en versículo 3, de cierto digo, si no fuereis transformados, ¿verdad? Si no os volvéis, si no cambian, dice NBI, en la NTV dice, a menos que se aparten de sus pecados. Es el mismo concepto. Si no cambian y se vuelven como un niño, dice acá. Si no se hacen o vuelvan como un niño. Y aquí uno pudiera pensar, pero ¿en qué sentido? Ser niño tiene algunas ventajas en unas cosas, son más crédulos, son más confiados eh, que un adulto. El adulto se vuelve desconfiado por las cosas que le han pasado en la vida, etcétera. Ponen en duda más una cuestión, ¿será o no será? El niño no es tan así, pero también el niño todavía no tiene todo el conocimiento,
tiene que crecer en conocimiento, etcétera, en experiencias, en sabiduría, ¿verdad? Entonces, ¿en qué sentido está diciendo que nos volvamos como niños? No es que seamos otra vez, en un sentido, ignorantes de cosas, sino que en la actitud que tiene un niño. Y les dice, si ustedes no se hacen o se vuelven como este niño, eso es importante, no pueden entrar en el reino de los cielos. Pero aquí está hablando otra vez de eh, volverse, de ser transformados. Y recuerde que la entrada al reino de los cielos tiene que ver con, así como le preguntó Nicodemo, ¿qué tengo que hacer para entrar en el reino de los cielos? Y Jesús le dice, si tú no naces de nuevo, no puedes ver el reino de los cielos. Y él le dice, pero ¿cómo es posible que me vuelva a meter en el vientre de tu mamá? Y él dice, Nicodemo, no me estás entendiendo. Hay que nacer del Espíritu. Y esa primera idea está conformada cuando le dice, a menos que ustedes se vuelvan, ¿verdad? Cambien, sean transformados y se hagan como este niño, eh, entonces no pueden entrar en el reino de los cielos. Y dice aquí algo más específico, un área específica en la cual deberíamos trabajar. Eh, de nuevo NBI, en versículo 4, por lo tanto, el que se humilla como este niño será el más grande en el reino de los cielos. Entonces, aquí Jesús está poniendo una clave. Ya dijimos que en otro pasaje decía que había que servir para ser el más grande en el reino de los cielos, pero aquí está poniendo otro requisito para ser el mayor o el más importante o de la gente relevante en el reino de los cielos es humillarse, hacerse humilde. Y aquí hay dos cosas importantes en cuanto a la humildad. eh, lo que está haciendo es humillarse a sí mismo. Yo puedo, si me resisto, ser humillado, pero la Biblia dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios. O sea, está diciendo que nosotros mismos nos pongamos en esa posición de humildad. Y, y la palabra griega que se usa para humillarse significa bajar, ¿verdad? Descender, incluso en el sentido figurado, hasta el suelo, con tal de eh, darle lugar al Señor, porque lo que estamos hablando es que nosotros deberíamos hacernos humildes, dice aquí, humillarnos, tal como dice ese otro pasaje que le comenté, humillados bajo la poderosa mano de Dios, y Él los va a levantar cuando fuere el tiempo. Entonces, nos está dando una gran lección aquí Jesús. Después de esta dramatización, les contesta la pregunta que hicieron. ¿Quién será el mayor en el reino de los cielos? Y él está diciendo, bueno, el que más se humille a sí mismo va a ser el más grande en el reino de los cielos. Y luego añadió, el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y aquí eh, empieza a hablar Jesús en un sentido literal, ¿sí? Porque hay que tener cuidado de los niños, los infantes, etcétera, guiarlos bien, no hacerles tropezar, etcétera. Pero también eh, Jesús empieza a hablar en un sentido también figurado con respecto de todos los que somos sus hijos. La Biblia nos llama a que parte del el nuevo pacto es que Él va a venir a morar en nosotros y nos va a tomar como hijos e hijas, nos va a adoptar los que no éramos justamente de parte del pueblo del Señor. Somos hijos, pero somos hijos adoptados del Señor. Entonces, la Biblia se refiere a los hijos hablando justamente en estos términos de mis pequeños. Cuando habla de mis pequeños, se está refiriendo a, a toda la familia del Señor, ¿verdad? Los hijos del Señor. Eh, dice la Escritura que cuando nacemos de nuevo, justamente empezamos una nueva relación con Dios y empezamos a crecer, ¿verdad? Tenemos diferentes etapas de madurez que no está determinada simplemente por el tiempo, sino está determinada por cuánto dejemos que Dios trabaje en nuestra vida
y cuánto crezcamos en madurez para reflejar el carácter de Cristo. No importa cuánto tiempo tú tengas en el Señor. Si tú dispones tu corazón que Dios trabaje en tu vida y te transforme a la imagen de Cristo, los maduros no son los que tienen más años en el Señor, sino los que más han dejado que su vida refleje a Cristo. Así que no es determinante en este momento la antigüedad que tengas en años de estar siguiendo a Cristo, sino lo importante es cuánto hayas abierto tu corazón para que alcances madurez. Pero esta expresión de mis pequeños se refiere justamente a mi familia, a mis hijos, el Señor. Porque, por ejemplo, eh, hay una charla que Jesús tiene con sus discípulos y les está hablando que por cuanto me viste con hambre o con sed o necesitado o en la cárcel, y ellos le dicen, Señor, pero ¿cuándo te vimos a ti así? Y él dice, ok, por cuanto lo hiciste a uno de estos mis pequeños, o sea, de mis hijos, que estaban probablemente en tribulación de hambre, eh, eh, cárcel, persecución, y ayudamos a esos hijos de Dios, dice el Señor, a mí me lo hiciste. Entonces tiene una gran relevancia esto que va a mencionar aquí Jesús, no solo porque en el sentido literal, pues nos debemos, otra vez, tenemos una responsabilidad de cuidar a, a los, a los niños, a los jóvenes, sino porque también se refiere a sus hijos como sus pequeños. El que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Pero también dice, déjenme ver hasta qué versículo habíamos leído. Sí, hasta habíamos leído hasta el 5. Ahora vamos a leer eh, del 6 al 9. Y dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos y ser echado en el fuego del infierno. Vamos a poner de nuevo aquí nuestra Biblia en paralelo. Déjenme ver un segundito. Ah, aquí, a ver si puedo bajar esta foto. Dice que olvidé por un momento que quería enseñarle una imagen de lo que dice ahí, una piedra de molino de asno. Y, y creo que es importante porque nosotros conocemos eh, las piedras de molino, digamos así, que usamos en esta parte de, del mundo. Mm, Va a ser la mejor esta que estoy buscando. Un momentito, por favor. Que esto ya me da tiempo de buscar una. Ok, esta tal vez está mejor. Ujú. A ver si me deja guardarla. Un segundito, por favor, perdone. Pero creo que sí es importante porque eh, nosotros aquí en Guatemala, por ejemplo, usamos unas piedras de molino, pero son unas piedras pequeñas de moler, como las que usan cuando uno va a comprar tortillas, ¿verdad? Eh, y no es esa piedra de molino la que está mencionando acá, porque uno diría, bueno, si me tiran al mar con una piedrita de esas, probablemente puedo salir nadando, pero ya le voy a enseñar una acá. Un momentito más. ¿Dónde la puedo poner acá? Mi imagen.
Ya encontré una, solo la voy a traer aquí para que usted la pueda ver. Ujú. Bueno, vamos a la Biblia comparada, que la tenemos a la vista, sí. Y en un momentito, cuando lleguemos ahí, vamos a leer, vamos a ver esta imagen. Ok, dice entonces en el 6, ahí nos quedamos leyendo. Leo ahora otra traducción, porque leemos la Reina Valera. Pero si alguien hace pecar, mire que en la versión Reina Valera dice tropezar. Vamos a ver ahorita qué dice la palabra en el griego. Hace pecar o tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí. Otra vez aquí uno va a ir a decir, bueno, pero este niño no se sabe si es creyente o no. Aquí, en sentido figurado, está hablando de todos los que creen en mí, son mis hijos, son mis seguidores. Y si alguien hace tropezar a alguien que me está siguiendo, que es mi hijo, entonces, dice acá, más le valdría que le colgaran al cuello una gran piedra de molino y lo hundieran en lo profundo del mar. En Reina Valera decía una piedra de molino de asno. Déjeme ver un momentito acá. Alguien, la palabra griega que se usa acá es escandalizo, de donde viene escándalo. Si alguien eh, ofende, dice, es una ofensa, básicamente. Eso ha sido traducido en Reina Valera como hacer tropezar, en NBI como hacer pecar y otras- en paráfrasis dice que caiga en pecado, y la otra dice simplemente, vamos a ver, que le hicieran daño, ¿no? Le quiero enseñar aquí una foto, la voy a poner un momentito, una foto de una piedra de molino. Aquí está simbólicamente puesto una figura ahí de un asno, pero eso es lo que hacían realmente ahí, en ese tiempo. Era una gran piedra que pesaba muchísimo y el asno daba vueltas alrededor de esa parte y entonces iba jalando y arrastrando esa rueda y ahí se podía poner uvas, aunque las uvas comúnmente se machacaban con los pies, dicen que es mejor el vino si es con los pies. Eh, Diferentes cosas se ponían ahí para poderlas moler. Entonces el asno daba vueltas alrededor de ese círculo y iban moliendo ahí el material que habían puesto. Entonces estas piedras eran sumamente pesadas. Cuando dice, mejor le fuera que le amarraran una piedra de molino de asno, eso es el contexto, si es ese. Déjeme ver cómo lo dice aquí. Vamos a ver. Ujú. Sí, aquí se usa, así como lo tradujeron aquí en Reina Valera, habla las dos palabras, piedra de molino, pero dice específicamente que es de asno. Las otras solo lo pusieron como una piedra de molino, ¿verdad? Y ahí donde yo decía que uno se podría confundir en el sentido de esas que usamos nosotros para moler maíz, por ejemplo, para hacer tortillas. Eso es una pequeña piedra, pero no es esa la que está mencionando acá. Sigamos leyendo. Y mejor le fuera que le colgaran una de estas grandes piedras súper pesadas. O sea, no va a haber chance de que salgan del mar si los tiran con esa gran piedra. Eso es lo que está diciendo. Y que se hundieran en el mar. Y luego dice, ay del mundo por las cosas que hacen pecar a la gente o por los tropiezos, dice Reina Valera. Inevitable es que sucedan los tropiezos, pero hay del que hace pecar a los demás. O sea, hay del que provoca el tropiezo. Esto es una advertencia, ¿no? Incluso Jesús va a decir que esto va a tener una consecuencia, va a tener una consecuencia
Ahorita va a decir con respecto de juicio que el padre puede hacer sobre el que haga tras, bueno, que haga tropezar, esa es la palabra que iba a usar, o haga pecar a uno de sus hijos. Entonces es una cosa bien, bien delicada. Como dije, aquí ya no solamente está hablando de un pequeñito, un niño, aunque debemos cuidar a ellos, sino se está refiriendo a, hay de aquel que haga tropezar o pecar a uno de mis hijos. Entonces nosotros deberíamos ser muy cuidadosos en que nuestras acciones, nuestras palabras y todo lo demás no haga tropezar a otro creyente, porque Dios es un Dios celoso. Ahora, ¿qué relación tiene eso con lo que después Jesús va a mencionar acá? Y piensa desde ahora, ¿está hablando literal este tema que va a decir, si tu ojo, si tu mano, tu pie es ocasión de caer, córtatelos, quítatelos? Está hablando de la severidad de hacer tropezar a otro y también de algo que nos puede hacer tropezar incluso nosotros mismos. Dice, si tu mano o tu pie te hacen pecar, córtatelo y arrójalo. Más te vale entrar en la vida manco o cojo que ser arrojado al fuego eterno por tus dos manos y con tus dos pies. Esta llamada aquí a ser arrojado en el fuego eterno es lo que decía que Dios está poniendo acá una severidad de aquel que haga pecar a otros. O sea, es una cosa muy seria. Pero ahora analicemos específicamente este pasaje. ¿Será entonces que si yo tengo otra vez problema con mis ojos, soluciono el problema, y mis ojos me hacen pecar, veo cosas que no debiera? ¿Será entonces en un momento literal que me lo tengo que sacar? Porque el problema no es el ojo, el problema es el corazón. Por ejemplo, si yo tengo problemas con la lengua, cualquiera diría, bueno, entonces vuélate la lengua porque te está haciendo pecar. Pero la Biblia dice, porque de la que abunda en el corazón habla la lengua. Finalmente la lengua solo es un reflejo de lo que tengo abundando en mi corazón. Lo que debería ser tratado de fondo en sí debería ser la motivación del corazón. Porque aunque tú te sacaras los dos ojos, si lo tomaras literal y no tratas con la maldad que está en tu corazón, simplemente vas a ser un ciego más. Y todos, si esa fuera la solución, todo el mundo estaría lleno de tuertos y de ciegos. Porque si no tratamos el fondo del asunto, de nada va a servir que tomemos una actitud como esta. Entonces, ¿por qué Jesús pone un llamado a esto? Para decir, ustedes tienen que ser estrictos con ustedes mismos. Aquello que te hace pecar, tienes que abordarlo y trabajar en eso. Porque vuelve en el siguiente versículo, ya no solo de las manos y los pies, sino dice, si tu ojo te hace pecar, sácatelo y arrójalo. Está hablando de la severidad con que nosotros deberíamos trabajar para nosotros mismos, pero también colateralmente de la severidad del castigo para aquel que haga tropezar a uno de sus hijos. Más te vale entrar tuerto en la vida que con dos ojos ser arrojado al fuego del infierno. O sea, lo que lleva colateral toda esta comparación es que un día sí vamos a tener que rendir cuenta delante del Señor. Y si no nos encuentra aprobados, dice acá, va a haber un juicio y hay una zona de castigo para los que no quisieron sujetarse a la voluntad del Señor. Conozco unas personas que digan, no, el infierno y el cielo son binario, dicen ellos, no existe, todos vamos ahí. Entonces, tengo un amigo que insiste con eso y vive una vida sumamente desordenada. ¿Sabe qué le dije yo una vez a él? Y no condenándolo, no simplemente argumentando, porque él es sumamente fuerte para ese tipo de cosas. No, ustedes los cristianos les vendieron una gran mentira, ni el cielo ni el infierno existen. Y yo le dije, a vos te convendría que el infierno no existiera, porque simplemente querés seguir llevando una vida desordenada y Dios no aprueba eso. Vos deberías cambiar. Ojalá para vos, le dije,
que el infierno no existiera, pero tristemente, lo he compartido de Cristo con amor y con todo, le digo, tristemente, si vos insistís en tratar de negar algo que a todas luces es una gran verdad de Dios, eh, al final de los días te vas a dar cuenta y ahí va a ser demasiado tarde, ¿verdad? Entonces, platicamos sobre ese tema, ¿verdad? Pero él dice, no, no, eso es un imaginario. Es para que la gente deje de hacer las cosas que supuestamente, según los hombres, dice él, están mal hechas, ¿verdad? Y que Dios es amor y no va a enviar a nadie al infierno, etcétera, cosas. Pero aquí está diciendo que hay un lugar donde van a ser arrojados aquellos que no quisieron dejar al Señor trabajar en su vida. Muy bien, sigamos leyendo y analizando aquí otra porción. Para leer esta porción más que va del 10 al 14. Y recuerde que el reto de hoy es llegar hasta el 14. La otra semana aborda, bueno, la otra semana, por cierto, un pequeño paréntesis, hay un feriado, eh, por lo menos en Guatemala implica media semana. En otros lugares no, en los Estados Unidos, no sé si usted sabía, pero en Estados Unidos la gente no descansa jueves y viernes y la mitad del miércoles, como dice nuestro reglamento de trabajo. Para ellos la Semana Santa básicamente es sábado y domingo, ¿verdad? Pero aquí sí tenemos un feriado largo, por lo cual la otra semana no vamos a tener estudio y no vamos a continuar con la segunda parte del capítulo 18. Se lo aviso de una vez para que esté enterado de que continuamos con la segunda parte de este capítulo hasta regresar después de ese feriado largo, ¿verdad? Muy bien, Mateo 18:10. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se le había descarriado? Y si aconteciera que le encuentra, de cierto, os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Si usted ve toda esta sección que estamos leyendo, aunque, aunque esa parte de si uno de nuestros órganos nos hace pecar está como insertada ahí, en realidad él sigue hablando de un solo tema en todo este texto, del 1 al 14, hablando de sus hijos, de sus pequeños, de sus niños. Entonces, por eso hicimos el comentario de que sí tenía una implicación el guardar nuestro corazón y trabajar con los motivos del corazón, pero en el contexto donde está puesto, está hablando de un solo tema. No es que hablaba de una cosa, de repente mete esto y ahora regresa a hablar de lo mismo. No, es un solo tema que Jesús venía desarrollando. Hablemos acerca de esta parábola de la oveja perdida, de nuevo con nuestra Biblia en varias versiones en paralelo. Versículo, eh, versículo 10. Aquí hay un pasaje que ha llamado a, a grandes discusiones en comentarios, no discusión de si sí o si no, sino de qué realmente quiso decir Jesús aquí con un par de cosas que está mencionando versículo, en el versículo 10. Eh, dice, mire pues, leámoslo de nuevo en Reina Valera. Mirad que no menosprecéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Cuando dice sus ángeles ¿de quién? En algún momento uno podía pensar, sus ángeles hablando de Dios, o está hablando de sus ángeles de estos pequeños.
Leámoslo como dice en otras versiones, vamos a ver qué otro poco de luz nos dan. Vamos a leer en este momento sí, todas las traducciones para ver. Mirad que no menosprecéis la segunda, textual, a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos, muy parecido a Reina Valera, ¿verdad? Ven siempre el rostro de mi Padre. NBI. Miren que no menosprecien a uno de estos pequeños, porque les digo que en el cielo los ángeles de ellos contemplan siempre el rostro de mi Padre Celestial. Voy a terminar de leer las otras dos versiones, luego comentamos, porque esto, como dije, ha dado lugar a decir, ah, ya vio, entonces, por ejemplo, ¿verdad? El ángel de la guarda que nos enseñaron cuando estábamos pequeños, ahí está. No, no necesariamente, eso está diciendo. Cuidado con despreciar la siguiente, que es NTV, a cualquiera de estos pequeños. Les digo que en el cielo, sus ángeles, ahí solo usa la misma expresión, están en la presencia de mi Padre Celestial. Y la última, la palabra de Dios para todos. Tengan cuidado, no piensen que estos niñitos no valen nada. Aquí está muy parafraseado, ¿verdad? Les digo que ellos tienen ángeles en el cielo que están siempre allá con mi Padre, con mi Padre. O sea, esta versión, la NBI, y cuando dice sus ángeles, entonces da a entender que se está refiriendo a los ángeles de estos pequeños, y no solo los niños, como dije, de los hijos de Dios. Porque si interpretáramos de los pequeños y que fuera literal todo lo que Jesús viene hablando solo de los infantes, voy a decir de esa manera, entonces por eso es que en una religión nos habían enseñado que cada niño tiene lo que llaman un ángel de la guarda. La Biblia no enseña eso. Lo que sí enseña es que dice que los ángeles del Señor han sido designados como siervos o ministros de los que han creído. Pues están a nuestro servicio, pero no como para decir, a ver, traigan un vaso de agua o hagan esto o lo otro con una serie de antojos o deseos. No, están para eh, hacer incluso cumplir de órdenes y decisiones del Señor. Se recuerda como cuando pasa en el libro de Daniel, que dice que Daniel está orando por algo y Dios envió la respuesta, pero hubo oposición y entonces uno de estos arcángeles habla con Daniel y le cuenta que desde hace tiempo fue dada la respuesta, le dice, ¿sí? Pero hubo oposición y se me eh, enfrentó fulano y lo demás. O sea, no, ahorita no tengo todos los nombres en la mente, pero lo que estoy diciendo es que este ángel que Dios había enviado para llevar la respuesta y que tuvo que luchar en el camino, fue puesto para servir a Daniel. No era su ángel de la guarda, no, olvídese ese concepto religioso que nos enseñaron, pero los ángeles son ministros a favor de los que hemos creído, dice la Escritura. Entonces, por eso menciona acá sus pequeños, otra vez, sus hijos, nosotros, hombres, mujeres, grandes, pequeños, etcétera, tenemos asignados, digámoslo así, por Dios para eh, diversas funciones al servicio de los creyentes. Entonces, a eso se refiere, no se refiere al ángel de la guarda como algunos lo quieren ver acá, ¿verdad? Por otro lado, la palabra ángel, eso es importante acá, eh, es un mensajero. Generalmente, una de las traducciones más comunes de ángel es un mensajero del Señor, ¿verdad? Solo para mencionar esa parte acá. Ahora, aquí hay una cosa interesante. Versículo 11 en la Reina Valera dice, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Y si usted se da cuenta, ni en la textual, ni en la NTV, ni en la... No, perdón, en la NBI, ni en la NTV, y tampoco en la palabra de Dios para todos, porque lo que está haciendo es repetir lo que está allá en otro versículo, no lo dejaron vacío. En la textual, si usted ve aquí en esta versión digital, hay unos, ah, iba a decir el nombre en inglés, unos corchetes, sí, unos corchetes. Y en las libras impresas
aparece el texto este, pero aparece entre corchetes y probablemente va a haber un llamado al pie de página. ¿Qué significa eso? Hemos hablado aquí de que para traducciones bíblicas, entre más antiguo puede ser un manuscrito de algo, es más confiable porque daba menos chance que hubieran alterado o quitado o puesto algo que no estaba originalmente. Y entonces, dependiendo de cuáles manuscritos usen las diferentes traducciones para su versión, en algunos aparece este pasaje, pero unos más antiguos, que como dije son más confiables, no lo tienen. ¿Eso quiere decir, entonces esto no es de Dios? No, porque en otros de los evangelios lo mencionan, pero en Mateo, que es lo que estamos estudiando, no en los manuscritos más modernos, este pasaje no aparece. Sin embargo, vamos a hacer un comentario, porque incluso si usted ve acá en la última que está en inglés, que es la King James, que usa el mismo texto que usó la Reina Valera hace muchos años para su traducción, lo que comúnmente se conoce como Textus Receptus. Ahora se está usando no el Textus Receptus, que era una versión, voy a ser así, limitada, porque todavía no habían habido ciertos descubrimientos como los rollos del Mar Muerto, que confirman justamente que estos pasajes no están en manuscritos más antiguos. Entonces Reina Valera y King James sí lo tienen. Y eso es significativo para nosotros, o sea, no choca con lo que la Escritura dice. Lo que sí quiero mencionar es, dice, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. En otro pasaje dice, el Hijo del Hombre vino para buscar y salvar lo que se había perdido. En otro pasaje, ¿verdad? Ahora, ¿por qué no dice los que se habían perdido, sino que dice lo? Esto sí es relevante acá y solo hago un comentario y luego sigo analizando el pasaje. Es diferente decir los que se habían perdido, hablando de personas, y entonces uno diría, pero si todos estábamos perdidos, sí, entonces vino por todos, ¿no? Pero cuando dice lo en singular y no en plural, está hablando de una cosa. ¿Cuál sería lo que Jesús vino a corregir o a enderezar o a salvar? La relación con Dios que se perdió porque el pecado del hombre entró en Génesis y eso provocó una ruptura. ¿Se recuerda usted que Dios les había dicho, si ustedes comen de este árbol van a morir? Y efectivamente eso pasó, no físicamente, pero sí espiritualmente, porque muerte significa separación. A partir de ese momento hubo una separación entre Dios y el hombre. El pecado produce muerte, dice Romanos. Y entonces hubo una separación entre Dios y el hombre. ¿Qué fue lo que Jesús vino primariamente a corregir? A restaurar lo que se había perdido, que es la relación entre Dios y el hombre. Entonces, a través de él podemos de nuevo venir a estar en comunión con el Padre. Y por cierto, solo hay un camino para restaurar la comunión con el Padre. El camino de la fe en el sacrificio de Jesucristo. Entonces, esto sí es importante porque yo he escuchado a mucha gente que dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar para salvar los que se habían perdido, pero dice lo que se había perdido. Esto sí es un asunto de fondo. Ok, sigo leyendo acá. Espero que le haya servido por ahí ese comentario. Aunque, como dije, este versículo no aparece en manuscrito más reciente. Por eso no es tan limpio en las otras versiones, ¿verdad? Ok, él les pregunta, ¿qué les parece? Aquí es lo que se conoce como la parábola de la oveja perdida, ¿verdad? Si un hombre tiene 100 ovejas y se le extravía una, no dejará las 99 en las montañas, dice, para ir a buscar la extraviada. Ahora piense por un momento no solo en la actitud de este buen pastor, sino, pudiéramos decir en este momento, la mayordomía. ¿En qué sentido? Si yo tengo 100 ovejas, se me escapa una y voy a ir a buscar esa, lo correcto debería ser, para que no se me pierdan otras, dejar bajo buen resguardo o de alguien o un lugar las 99, sino por ir a buscar la otra que se me fue cuando yo regrese. Estoy hablando de la manera más natural posible. Yo, eh,
estudié en la Escuela de Agricultura en Bárcenas y ahí teníamos tal vez un 25% que tenía que ver no solo con agricultura, sino también con ganadería. Entonces a nosotros nos pusieron a pastorear ovejas y vacas y cabras y etcétera. Y ahora, a posteriori, ya que ahora soy cristiano, eh, veo algunas cosas de algunas comparaciones que Jesús hace con esto. Por ejemplo, cuando dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Las ovejas son una especie que se acostumbran a la voz del pastor. No es bueno estarles cambiando pastor a las ovejas porque entonces ellas ya no saben a quién, qué voz escuchar y qué voz seguir. Pero cuando conocen al pastor, se acostumbran a la voz del pastor y de hecho los pastores dueños de las ovejas, porque Jesús habló del pastor asalariado, no sé si usted se recuerda, el que solo está ahí porque le pagan, ¿verdad? Pero el que es dueño de las ovejas les pone nombre, al igual que nosotros le ponemos nombre a algunas mascotas, como los perritos o los gatos, ¿verdad? Los gatos no sé si en realidad entienden y responden a su nombre. Los perros sí. Los perros sí aprenden, aunque sea por repetición, pero sí aprenden a reconocer su nombre. Y las ovejas les pasa lo mismo. El pastor le pone la colochita, la negrita, la chiquita, etcétera, la gordita, cualquier nombre que les ponga. Ellas aprenden a reconocer la voz de su pastor y siguen al pastor cuando él la llama por su nombre. Si yo llego y ese no es mi rebaño y empiezo a llamar por los mismos nombres, ellas no reconocen ese nombre y no me van a seguir a mí, aunque mencionen los mismos nombres. Ahora, ¿por qué vino todo este comentario? Porque este buen pastor que va a ir a buscar a su oveja que se le perdió, debe dejar en buen resguardo a las 99. Dice aquí que las deja en la montaña, ¿verdad? En los montes, dice Reina Valera. En las colinas, dice NBI, ¿verdad? Las debe dejar resguardadas. No cuando yo regrese encontré aquella. Ahora resulta que me faltan cinco porque dejé, como decía mi abuelita, a la buena de Dios, a las demás 99. No, el buen pastor va a ir a buscar la oveja, es lo que Jesús quiere enseñar, pero colateralmente tiene que quedar bien resguardadas a las 99. O sea, hacer un buen trabajo y hacer buen mayordomo de lo que se le confió. Pero entonces deja bien resguardadas a las 99 y va en búsqueda de aquella que se le extravió. Y por cierto, aquí otra costumbre, y a lo mejor usted ha visto en las fotos de esto, cuando hay un Jesús con una vara y, eh, eh, y también en algunas recreaciones, en algunos dibujos, tiene también un cayado que es una vara más larga con un gancho. El Salmo 23 sí menciona estas dos cosas, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y estas dos herramientas del pastor servían para diferentes cosas. Esa que tiene el gancho justamente es porque si la oveja se cae en un lugar y el pastor puede poner en riesgo su vida por alcanzarla, con ese gancho la jala, ¿verdad? Y la vara, sí es para darle corrección a la oveja. Incluso en algunas oportunidades se ha mencionado esto, ¿verdad? De que cuando hay una oveja que es muy terca, dice que el pastor le da un golpe fuerte a la oveja, al punto que ella casi no puede caminar. Y uno diría, ah, pero qué violento, ¿y por qué hace eso? ¿Es maltrato animal? No, no. Esa figura donde el pastor lleva una oveja en el cuello, en los hombros, es porque o se lastimó solita por andar, ¿verdad?, extraviada, o el pastor, para que no ande, ah, como decía mi abuelita, despotricando por ahí, ¿verdad? Eh, entonces él le da un golpe, pero luego no la deja así, sino que la carga, la tiene cerca de él y la oveja otra vez siente seguridad. Las ovejas son unos animales que son muy inseguros. Eh, a diferencia de otras especies, por ejemplo, yo pastoreé vacas también. En algunos países a las vacas, a una vaca que sea la más mansa y más obediente le ponen una campana. ¿Sabe por qué? Porque las demás vacas escuchan ahí y aprenden a seguir a esta vaca que va ahí con la campana haciendo ruido, ¿verdad? Pero generalmente a las vacas hay que arrearlas.
el pastor de las vacas va detrás, igual que de las cabras. Entonces recuerda cuando iban a vender leche de cabra. Todavía hay unos lugares aquí en la capital donde vende leche de cabra. Generalmente el que va ahí incluso lleva unos perros y lleva un gran látigo que lo va tronando en el piso. Las va arreando. Las ovejas normalmente no funcionan así. Cuando las ovejas conocen al pastor, el pastor va adelante y las va llamando y las ovejas le siguen. Cuando no conocen al pastor, entonces el pastor sí tiene que ir detrás arreándolas también, porque ellas no conocen la voz del pastor y entonces no le van a seguir. Va a haber que desde atrás, igual que con las cabras y vacas, arrearlas. Eso no es lo normal para las ovejas. Las ovejas escuchan la voz del pastor y le siguen. Entonces, ah, el pastor se va a buscar la oveja con sus dos herramientas, con su vara, con su callado, y dice, y si llega a encontrarla, porque en ocasiones se fue muy lejos o le pasó algo, se la comió algún animal, se embarrancó y falleció, etcétera. Pero dice, si llega a encontrarla, el tema aquí implícito es que el pastor sí va a hacer un esfuerzo por encontrarla. Dejó a las 99 seguras y se va a través de las montañas a buscar a esa oveja que se le descarrió o extravió o se perdió, ¿verdad? Les aseguro que se va a poner y se pondrá más feliz por esa oveja que por las 99 que no se habían extraviado. ¿Por qué? Porque el buen pastor su vida da por sus ovejas. De hecho, esto en sentido figurado después se transmite para Jesús. Él es el buen pastor, nosotros somos sus ovejas. Él dejó su rebaño y fue a buscarnos a nosotros con gran paciencia. Y no sé cómo fue todo el proceso de tu conversión, pero conmigo Dios fue increíblemente paciente. Yo sabía en mi mente que yo tenía que entregarle mi vida a Cristo, que andaba mal, pero siempre posponía eso, decía después, 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 después. Alguna gente dice después para pues, seguir pecando, ¿verdad? Llevando su estilo de vida. ¿Sabe usted que en mi caso el Señor me empezó a acorralar en mi corazón de tal manera que incluso cuando yo andaba con mis compañeros de universidad, tomando, haciendo un montón de barbaridades, yo me empecé a sentir incluso mal ya de andar haciendo esas cosas. Ya Dios me tenía el ojo puesto, ¿verdad? A todos nosotros, pero en mi caso particular, me rodeó con lazos de amor, como dice la Biblia, hasta que finalmente yo rendí mi vida al Señor. Pero ahora entiendo que ese buen pastor me persiguió a mí porque yo andaba descarriado, yo andaba perdido. Con su vara y su callado me infundió aliento, ¿verdad? Y así termina diciendo el versículo 14, que es el último versículo que vamos a leer hoy. Así también el Padre de ustedes que está en el cielo no quiere que se pierda ninguno de estos pequeños. Y recuerdo otra vez aquí, no solo está hablando literalmente de los niños, nos debemos al cuidado de los niños y de los jóvenes. Dios nos va a pedir cuentas de ellos, porque al final de cuentas, padres, si me están escuchando esta noche, nosotros solo somos administradores de todo lo que Dios nos dio. Nuestros hijos no son ni siquiera nuestros hijos. ¿Cómo así va a decir alguien? Si yo hice una prueba de ADN, no, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que en realidad son hijos del Padre y Dios te los confió por un tiempo y te va a pedir cuentas, ¿no? Pero entonces no solo está hablando en el sentido literal del cuidado de los niños, de los infantes, sino de los creyentes que Dios les llama mis hijos, mis niños, ¿verdad? Mi familia, mis pequeños. Toda esta parte de la enseñanza que aprendimos hoy tiene un sentido muy profundo en esto, ¿verdad? Dice, así el Padre no quiere que se pierda ninguno de estos pequeños. O sea, Él va a velar por cada uno. Él va a hacer su mejor esfuerzo. Obviamente, si la gente no quiere, Él respeta nuestro libre albedrío, pero ese libre albedrío va a tener consecuencias un día, como dice un poco más arriba. Si decidimos por Él, podemos tener una vida eterna con Él que empieza desde acá, no es allá en el cielo. Pero si también le negamos y endurecemos nuestro corazón, pues tendrá su retribución en el final de los tiempos o cuando nos toque
partir de este mundo y presentarnos delante de Dios y rendir cuentas. Muy bien, vamos a saludar a unas personas que estuvieron conectadas hoy en la noche con nosotros. Agradecemos su sintonía. Si usted se ha perdido alguno de los estudios de otras semanas anteriores, quiero invitarlo a que se meta al YouTube de Iglesia Cristiana Verbo Zona 16. Este estudio queda grabado aquí en Facebook durante un mes, pero por un cambio de políticas de Facebook, los live como este solo permanecen durante un mes y luego los dan de baja. Entonces nosotros hemos optado por bajar el video y hacer un registro histórico. Todo el estudio del Evangelio de Mateo está en YouTube. Lastimosamente, los anteriores no. Ya no dio tiempo de bajarlos todos, ¿verdad? Ya tenemos, creo que 3 años de estar haciendo este tipo de estudios y nos faltan todavía tres, no, pero no, ya estudiamos Marcos, nos faltan terminar Mateo y los otros dos evangelios y posteriormente el libro de Apocalipsis y probablemente en el Antiguo Testamento vamos a cambiar un poco la dinámica del tipo de estudio porque si no nos llevará hasta el final de los tiempos y no creo que no, si vamos versículo a versículo en el Antiguo Testamento es 3 veces mayor que el Nuevo. Entonces, probablemente vamos a cambiar a algo semi-temático o algo tipo bosquejo para los estudios de los libros del Antiguo Testamento. Dije que iba a saludar a algunas personas que estuvieron hoy con nosotros. A Mimi Aragón, tuve el gusto de saludarla el domingo y me contó que ella se conecta, pero también está Andre, su hija, no sé si está contigo hoy, pero les enviamos un saludo. También a Silvia Carolina Acevedo, que cada semana está con nosotros acá y nos envía saludos también. Gracias por estar. A Horacio Fernández también, qué bueno que pudiste estar con nosotros todos los miércoles a las 7:30. Estamos aquí conectados. Violeta Aguilar, también tuve el gusto de verla el domingo. Bendiciones para su vida, Violeta. A mi suegra también, Gloria Jurado. Eh, un abrazo cariñoso, doña Gloria. Y a Michelle Rodríguez, allá en Ciudad Vieja, también te enviamos un gran abrazo, te amamos mucho. También saludamos a Chusita que estuvo conectada aquí en el Zoom. Y les quiero invitar entonces para la continuación de este estudio, la segunda parte del capítulo 18, después del feriado de Semana Santa. Continuaremos. La otra semana no tendremos estudio. Que Dios los bendiga, que les dé descanso. Feliz noche.